En este video vamos a preparar un invento que he titulado tamales falsos, porque no lo vamos a hacer con los ingredientes clásicos. La idea es que podamos hacer una receta con cosas que encontremos en casa. Bienvenidos a Cocción Doble, donde primero cocino yo para que después puedas cocinar vos en tu casa. En este video, como te decía, vamos a hacer algo que yo le llamé tamales falsos porque tiene un poco la técnica del tamal, pero no tiene los ingredientes exactos que lleva. Mi idea es mostrarte algunas alternativas para que puedas cocinar con lo que tenés en tu casa, y en este paso a paso vamos a ver algunas cosas como cocinar con vapor, pero sin tener una vaporera, porque yo tengo una vaporera, pero por ahí no es normal que todos tengamos si no usamos esa técnica de cocción habitualmente. Por otro lado, vamos a usar chalas de choclo que se pueden comprar porque es de un choclo distinto, que es más ancho, no es el que conseguimos normalmente en las verdulerías, pero también te muestro que se pueden llegar a usar. Van a quedar los tamales un poco más chiquitos, no pasa nada, haremos más cantidad. Entonces vamos a ver este paso a paso y después te cuento los secretos de cómo condimentarlo para que te quede espectacular. Para el relleno vamos a usar cebolla blanca. Yo voy a usar 2 cebollas. Podemos cortar la pluma, es decir, de las capitas que tiene la cebolla así. Y si no, yo lo que voy a hacer es cortarla como si fuera pluma, muy groseramente, y después en el otro sentido, para que quede grandecito. Porque este relleno lo vamos a cocinar entre todo unos 40 minutos. Entonces, si cortamos las verduras muy chiquitas, se nos va a hacer una pasta que también puede quedar rica, pero no es la intención. La idea es que nos queden pedacitos bien rehogados, pero que se noten las texturas. Y vamos a ir poniendo todo en una ollita, cacerolita o sartén en frío, y después vamos a cocinar todo junto con algunos condimentos. Así que primero estas 2 cebollas. Limpiamos y empezamos con otro producto. Yo voy a usar medio zapallo anco. Pueden usar cabutia o el que consigan. En el momento lo vamos a pelar. El zapallo, además de darle sabor, le va a dar cremosidad al relleno. Así que si pueden ponerle, sería genial. Si no les gusta mucho, igual agréguenle un poco. Le pueden poner, por ejemplo, zanahoria o no ponerle nada, pero un poco de zapallo va a estar bueno porque va a hacer que el relleno tenga más consistencia. Y vamos a cortar unos cubitos de un tamaño similar al que teníamos con la cebolla. Lo mismo, como esto se va a desarmar en la cocción, no es necesario que sea nada muy exacto ni prolijo, pero sí respetar más o menos el tamaño del corte para que todo se cocine parejo. Y lo último que vamos a agregar es choclo. Yo tengo 3 choclos. Si no es época de choclo fresco, pueden agregar una lata de choclo y también puede funcionar. Yo lo que voy a hacer es sacar todos los granos. Vamos a cortar acá un poco como en diagonal para aprovechar todo. Y esto no lo vamos a tirar, lo vamos a usar para la cocción. Así que para esta parte del relleno vamos a usar los granos, y después para la cocción vamos a usar el centro, que tiene un montón de sabor. Así que vamos a aprovecharlo. Entonces agregamos esto a nuestra ollita. Y ahora lo tenemos que poner a cocinar. Lo que vamos a hacer es ponerle sal. Yo le voy a poner en este caso sal gruesa. No solamente por una cuestión de saborizar o empezar a condimentar, sino que la sal va a hacer que los vegetales empiecen a desprender sus jugos y no se nos va a dorar tanto a cocinar fuerte, sino que se va a rehogar. Esto por un lado. Ya vamos a ponerle aceite, así mezclamos todo. Y a mí me gusta agregarle un par de hojitas de laurel, pero porque me gusta a mí el laurel. Si no tienen o no les gusta, no es necesario. Ahora, esto lo vamos a poner a fuego medio por lo menos media hora
vayan revolviéndolo para que no se seque. Si se seca mucho le pueden agregar un chorrito de agua, pero no va a suceder por el mismo líquido que van a ir desprendiendo los vegetales. Y justamente la idea es que quede un rellenito húmedo por los vegetales, pero sin líquido sobrante, porque si no después nos va a romper el armado, digamos, de nuestros tamales o humitas rellenas. Vamos a ir preparando el resto de las cosas que necesitamos para el armado. Una de esas cosas son las chalas de choclo. Yo no conseguí choclos frescos, los que usé para cocinar el relleno y los que voy a usar ahora en un ratito para la parte de afuera. No conseguí choclos grandes como para usar las chalas que salgan de acá. Si no, imagínense que esto sería un choclo con una sola chala y alcanzaría. Estas chalas se compran secas y como ven son mucho más anchas. Tienen como unos casi 20 centímetros de ancho cuando las abro y me van a servir mucho más para poner relleno. Vienen secas y si yo las uso en seco se van a quebrar, entonces las tengo que hidratar. Las puedo hidratar en agua fría o en agua caliente si quiero apurarlo. Así que voy a agarrar un bowl y voy a hidratar más o menos la cantidad que piense que voy a usar. Vamos a preparar 6, así que si vamos a hacer 6 unidades necesitamos 2 por unidad. Ahora les voy a mostrar cómo se arman. Así que vamos a necesitar 12 hojas de estas. Y después voy a sumar por lo menos 3 más para poder hacer los hilitos con los que los vamos a atar. Mientras las estaba abriendo me di cuenta que tienen como algunos restitos de las mismas chalas y eso, así que antes de ponerlos en agua caliente los voy a enjuagar. Bueno, ya están enjuagados, están levemente más blanditos por el agua, aunque fue agua fría. Y ahora lo que voy a hacer es ponerlos, puede ser en una fuente, yo lo que voy a usar en una sartén, pero no porque los vaya a cocinar, sino porque me entran justos. Los vamos a poner para echarles el agua caliente y poder hidratarlos. Agregamos entonces el agua caliente, me está sirviendo, temperatura de té o de mate. Ahí. Y lo vamos a tapar para que el mismo vapor, como no están cubiertas del todo, el mismo vapor termine de hidratarlas. Más o menos las vamos a dejar 20 minutos, mientras por otro lado vamos a preparar la masa o la parte que va a contener el relleno que acabamos de hacer. Para la masa, la pasta que va a cubrir nuestro relleno, vamos a usar harina de maíz de la que se usa para arepas. Yo voy a poner una taza de esa harina y esta normalmente para hidratarse necesita la misma cantidad de agua. Así que vamos a poner primero la harina de maíz, que no es la que se usa para hacer polenta, ¿sí? Es harina de maíz blanco, en general precocida. Van a notar que tiene otra textura. Y yo, para agregarle más sabor a maíz, le voy a agregar choclo. La misma cantidad que había usado para el relleno. 3 choclos, cortados también en crudo como hicimos para el relleno. Lo voy a desgranar para mezclarlo con la harina de maíz, mientras ya estoy escuchando que la pava está haciendo ruidito. Significa que mi agua ya está caliente para agregársela a esta mezcla. Les decía, es una taza de harina de maíz blanco y una taza de agua caliente. Esto lo vamos a mezclar primero con cuchara porque está caliente. Va a parecer que está blando, pero cuando hidrate el maíz va a tomar otra textura. Si quieren le pueden agregar un poco de manteca o de aceite. ¿Ven cómo cambia? En un segundo ya se formó. Y más allá de que esto no tiene gluten y no va a ponerse elástico, lo vamos a amasar un poco o unir para unificar
y que nos quede un poco más suave. Y la idea es que mientras está así bastante cremoso podamos formar estos falsos tamales, porque después cuando se enfríe se va a endurecer y nos va a costar más. Así que yo voy a dejar esto un segundo y me voy a lavar las manos para poder formar bollitos que después son los que vamos a rellenar. Voy a usar las manos apenas húmedas para que no se pegue esta masa. Y yo dije que iba a hacer 6 falsos tamales, así que más o menos para que me queden parejos voy a cortar la masa a la mitad y cada una de estas en 3 bollitos. Ahí. Me van a quedar más o menos del tamaño de una pelotita de tenis. Yo hago en general así como un rollito para que me quede parejo y ahí imaginariamente divido como en 3 y ahí corto. Y después cuando los van formando van viendo que queden más o menos parejos. Los voy a hacer un bollito, además de para chequear que nos queden parejos de tamaño, para ya poder rellenarlos y que no se nos escape tanto el relleno por alguna grietita. Esto sigue estando tibio, ¿sí? Es importante que no baje del todo la temperatura. Bueno, ya tenemos los bollitos, ahora vamos a rellenarlos. Justo en este momento, ya con el relleno a temperatura ambiente, le voy a agregar cebolla de verdeo, solo la parte verde. A mí me encanta cómo queda la cebolla de verdeo para las empanadas. También agregándolo cuando ya está frío el relleno, a punto de rellenar. Y para todo lo que tenga choclo también me parece que queda genial. Así que ya tenemos esto. Algo que yo hago de obsesiva para que me queden todas iguales es del relleno que tengo en la fuente, o en este caso el relleno ollita, trato como de emparejarlo y dividir porciones como si estuviera cortando una pizza o una tarta. En este caso yo dije que iba a hacer 6, entonces voy a dividir ahí 6. Si van a hacer 20 docenas es poco práctico y van agarrando y ya, pero si van a hacer poca cantidad, por ahí les sirve el consejo para que les queden todas con la misma cantidad de relleno. Entonces cada vez que relleno una solamente voy a agarrar una de estas porciones. Entonces voy a correr esto, así se ve bien. Tengo mi bollito de harina de arepa y lo voy a empezar a aplastar en la mano. Si quieren pueden humedecerse un poco la mano si ven que esto está muy blando, pero yo por ahora lo veo bien. Y voy a empezar a estirarlo en el cuenco, o sea, voy a mantener la mano haciendo como un hilito, una cunita. Voy a empezar a estirarlo lo más parejo que se pueda y generando una cavidad para el relleno. Ahí medio que el relleno ya me entra, pero tengan en cuenta que después hay que cerrarlo, entonces lo voy a estirar de más. Y se me está pegoteando un poco, así que para el próximo lo hago con un poquito de agua. Bueno, vamos a probar con este. Voy a poner esta cantidad de relleno que tengo acá separada, mi porción. Ahí. Voy a apretar bien y voy a empezar a cerrar con cariño. Pueden ir apretando un poco el relleno y vamos cerrando. Ahí. Seguimos apretando el relleno y seguimos acercando la mezcla del maíz. Yo primero los voy a armar ahí. No es necesario que quede súper perfecto porque además esta mezcla fuera del maíz no tiene elasticidad, entonces no es que puedo estironear y estirarlo. Ahí. Y esto, así como está, lo voy a dejar en la mesada para después ponerlo en las chalas. Bueno, esta es la última de las 6 que yo estoy haciendo y quiero detenerme para contarle un par de cosas que fui viendo a medida que hacía estas 6. Que encima son poquitas, así que me parece que son datos para tener en cuenta. La masa ya se está enfriando y se nota que está bueno porque es un poco más consistente para formarla, pero a su vez se va quebrando más. Entonces,
cuesta más rellenarla sin que se quiebre todo. Entonces fui probando de hacer algunas planas directamente y rellenarlas como si fuera una tapa de empanada y otras más como cuenco. De cualquiera de las dos formas van a cerrar, porque la consistencia de la masa, para que se den una idea, es como si fuera plastilina o arcilla. Entonces las podemos ir formando y la masa se va moviendo de lugar y va quedando. Ahí. Y otra cosa que ayuda es que yo tengo el relleno a temperatura ambiente, pero apenas tibio, y la temperatura del relleno también pasa a la mezcla de maíz de afuera y hace como que se vaya uniendo un poco más. Ahí está. Bueno, vamos a sacar esto. Yo ya tengo los 6 bollitos. Ahora lo que voy a hacer es ponerlo en las chalas. Vamos a limpiar un poco y seguimos. Les había dicho que necesitamos 2 de estas por cada unidad de falso tamal que querramos hacer. Así que lo que vamos a hacer es tratar de buscar parejitas con parejas de chalas, porque las chalas nunca vienen exactamente iguales. Entonces vamos a tener algunas más grandes y otras un poco más chicas. Entonces podemos aprovechar de usar una grande y una un poco más chica para que después no nos pase que nos queda un tamal súper enorme y otro más pequeño. Entonces lo que vamos a hacer es poner, vamos a correr de nuevo esto, así les muestro bien. Vamos a poner una chala en este sentido y otra superpuesta, formando como si fuera una canoita. Y nuestro producto lo vamos a poner en el centro. Y después, para cerrarlo, vamos a hacer primero la chala que nos quedó por abajo, la vamos a subir acá, y la que estaba arriba la vamos a superponer. Y después esto lo tenemos que cerrar de un lado y del otro. Pueden doblarlo directamente o enrollarlo un poco si el relleno les quedó más líquido y tienen miedo de que se salga. Y lo que tenemos que hacer con esto es atarlo. Lo podemos atar o con un hilito que se usa para matambre o con la misma chala. Si lo van a atar con la misma chala, lo que tienen que hacer es buscar las chalas más blanditas. Esta, por ejemplo, vamos a cortar una tirita, una tirita del lado más finito, que es súper flexible. Vamos a hacer un nudito y a tironear. Entonces nos va a quedar un hilito. Yo estoy viendo por el tamaño esto que no me va a alcanzar, entonces voy a hacer otra chala. Vamos a cortar, voy a poner acá, vamos a hacer otro nudito y vamos a hacer como un cordelito natural. Entonces volvemos, tengo las dos chalas, la que estaba por abajo la superpongo, si me sobra mucho no importa, lo dejo acá, la otra por acá y las puntas hacia arriba, un lado del otro, y esto lo vamos a pasar por abajo, siempre sosteniendo, ahí. Yo lo voy a girar porque es más práctico y lo cerramos. Vamos a apretar un poco para que no se desarme, pero tampoco mucho, porque no queremos que explote. ¿Listo? Ahora vamos a hacer el resto. Bueno, este es el último. Ya tenemos todos preparados, ahora nos falta la cocción. Acá están los 6 en crudo. Si tienen vaporera, de la que se usa como para hacer cosas orientales, lo pueden usar. Yo estaba pensando en hacer un falso vapor de la siguiente manera. Los que lo hacen al vapor los ponen directamente todos apilados y con el mismo calorcito los tapan y se van haciendo. Y los que lo hacen hervido lo hacen en un caldo que hacen con los centros o marlos de los choclos. Entonces yo voy a hacer como un intermedio y voy a poner en la base de la olla
los choclos que usé, que en total usé 6, porque tenía 3 para el relleno y 3 para la masa. Entonces voy a poner los choclos en la base y le voy a agregar una taza de agua. Solo una taza, porque la idea es que vaya generando vapor, pero no que toque a nuestros falsos tamales. Y sobre esto, como a mí me quedaron algunos pedacitos de chala, no se podría poner directamente acá, pero como a mí me sobraron algunos de los hidratados, no los voy a volver a secar, los voy a poner como una base ahí sobre lo que donde voy a apoyar estos 6 tamales. Ahí. Entonces, con la base va a generar vapor y tanto las chalas como los centros de los choclos que puse abajo le va a ir generando, agregando más sabor a choclo. Entonces, sobre esta camita, nidito que hicimos, vamos a agregar los 6 tamales. Voy a intentar que queden todos en la misma altura, seguramente los tenga que presionar un poco, pero la idea sería que se cocinen todos parejos, que reciban como la misma cantidad de vapor. Ahí. Obviamente no apriete mucho porque si no se va a desarmar todo. Listo. Bueno, y esto lo vamos a poner a fuego. Lleva aproximadamente 1 hora, así que es fuego bajito. Y fíjense que mientras vaya alargando vapor significa que tiene líquido. Si deja de tener vapor es porque se secó y vamos a tener que agregarle un poco. Vamos a hacer una salsita para acompañar nuestros falsos tamales. Yo acá tengo una cebolla de verdeo. Voy a usar la parte blanca y la parte verde. Me voy a picar, en este caso lo voy a hacer directamente en palitos. La idea de esta salsa es que sea picante y fresca también, por eso le vamos a agregar alguna verdurita cruda y picantito. En este momento le voy a agregar un poco de sal fina. Lo que va a hacer la sal es ablandar un poco la estructura de la cebollita y va a quedar un poco más blandita. Después le voy a poner aceite de oliva, pimentón, puede ser pimentón común o pimentón ahumado. Yo voy a poner de los dos. Para darle textura también, además de jugo de limón, le vamos a agregar la ralladura. A mí me parece que siempre poner la ralladura levanta un montón porque le agrega mucho más la esencia del cítrico. Siempre solamente la parte de color es la que tiene todo el sabor, la parte blanca es más amarga. Y vamos a el limón aplastarlo un poco, como amasándolo para que desprenda todos los jugos. Y vamos a agregarlo directamente. Y ahora viene la parte del picante, que es opcional. A mí me gusta porque le da el toque. Le pueden poner ají molido, le pueden picar algún ají, un pedacito de rocoto de jalapeño. Y vamos a con una cucharita para revolver. Esto lo vamos a dejar unos minutos para que tome todo el sabor. Y ya lo vamos a presentar en la mesa junto con nuestros falsos tamales. Vamos a ver cómo quedaron. Se estuvieron cocinando 60 minutos y yo después de esos 60 minutos la dejé 20 minutos más con el fuego apagado. Vamos a abrirlo un poco, se nota que el maíz ya tiene consistencia de cocido, huele súper bien. Y para darle el toque final le vamos a agregar esta salsita picante. ¿Qué te pareció esta receta? Para mí lo más importante es que el relleno tenga mucho sabor. Más allá de que por ahí en la masa o en esta harina de maíz que recubre al relleno le podemos poner condimento, es súper importante el relleno. Entonces mi recomendación o mi gusto personal es ponerle bastante picante y en este caso probá con un poco de canela y vas a ver que te va a sorprender cómo queda la canela en preparaciones saladas. El relleno lo puedes hacer con lo que vos quieras y con lo que tengas en casa. Puede tener carne, puede ser 100% vegetal. Podrías ponerle carne de vaca, de cerdo, de pollo o directamente hacer un salteado de vegetales y hacer una versión vegetariana de estos tamales. Si te gustó este relleno pero no tenés la harina de maíz o las chalas para preparar esta receta, lo que puedes hacer es usar el relleno para empanadas. Así que te voy a dejar 2 recetas
que son las empanadas con masa con sésamo y empanadas árabes. Puedes usar cualquiera de esas dos preparaciones de masa para usar este relleno y tener otra receta totalmente distinta. Si te gustó esta receta, déjame tu like y suscríbete a Cocción Doble activando las notificaciones, así te enteras cuando subo nuevas recetas. Y ahora vamos a cocinar.